El semáforo se puso en rojo en el segundo más peligroso, ese en el que el conductor ya ha decidido qué va a pasar. El Mazda de delante, plateado, desgastado, con arañazos en la aleta derecha, frenó de golpe, como si se hubiera estrellado contra una pared invisible. Pablo no tuvo tiempo de reaccionar. Su cerebro se retrasó una fracción de segundo, y su cuerpo la perdió. Todo ocurrió en una fracción de segundo. La distancia entre los coches se redujo geométricamente, su pie pisó el freno a fondo, los neumáticos chillaron, emitiendo un sonido que se recuerda para siempre. El parachoque se detuvo a un par de centímetros, y Pablo sintió un alivio físico, la carne se relajó donde se había contraído. Solo el corazón le latía en la garganta, en los oídos, por todas partes. Del coche de delante salió un chico de unos 25 años, aún no del todo formado, pero ya peligroso. Sudadera negra con capucha, cara delgada con granos en la mejilla izquierda, mirada agresiva, no simplemente enfadada, sino lista para el conflicto, buscando una razón para él, como un hambriento busca comida. Pablo reconoció esa mirada, la de alguien que ya ha decidido lo que va a pasar y solo espera la formalidad. ¿A dónde vas? El grito no iba dirigido a un lugar, sino a la cara, al espacio personal. Pablo salió. Las manos ya le temblaban, pero no de miedo, sino de la adrenalina que ahora le recorría las venas. Del atasco, de las prisas, de toda la mañana, que había empezado mal, el despertador no había sonado a la hora, el café se había enfriado, la camisa no estaba planchada. De la vida, que presiona por todas partes. Tú has creado la situación de peligro. Yo no tengo la culpa, dijo Pablo, pero la voz salió vacía, sin convicción, como leer en un papel. El chico avanzaba, no simplemente estaba de pie, sino que avanzaba físicamente, reduciendo la distancia, demostrando su derecho al espacio. Alrededor, la multitud se detenía, como llenas al ver una presa. Los teléfonos aparecían en las manos, algunos grababan, otros se preparaban para llamar a la policía. El conflicto se convertía en un espectáculo, y el chico lo sentía, obviamente lo quería. ¿Qué he creado yo la situación de peligro? A lo mejor es que está ciego. Un escupitajo cerca, pero lo suficientemente cerca como para que Pablo lo sintiera como un insulto. Pablo retrocedió hacia el coche. La espalda le ardía por las miradas. No tenía sentido continuar, el chico era joven, quería reafirmarse. Y Pablo lo entendía perfectamente. El chico se quedó de pie un momento, luego saltó a su coche, aceleró bruscamente, se marchó, dejando gases de escape y una sensación de incompletitud, como una conversación a medias. Pablo continuó la marcha. Pero las manos le temblaban. Lenta, continuamente, como un motor mal ajustado. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada amarillo, una elección. 10 minutos de viaje, pero las manos seguían temblando, incluso cuando aparcó en el aparcamiento de la oficina. El teléfono vibraba, primero imperceptiblemente, luego insistentemente. Un SMS de Natalia. Me reuniré con una amiga para comer. Llegaré más tarde. Besos. Pablo leyó, volvió a leer, leyó en voz alta, las palabras parecían correctas, pero algo en ellas estaba mal, como en un cuadro donde el pintor ha movido un elemento. Natalia no se reunía con amigas para comer, iba a trabajar a la clínica, llegaba a casa cansada, daba de comer a los niños, se acostaba. Las amigas solo existían en mensajes de texto, en historias sobre cómo se quejaban de sus maridos. Pero esto era una suposición suya, solo una suposición basada en muchos años de vida en común, y las suposiciones no son hechos. Pablo guardó el teléfono. La oficina de Triunfo, Sociedad Limitada, le recibió con el caos habitual, ese caos que es el mismo en todas partes, solo que en diferentes oficinas. El jefe, Igor, gritaba por teléfono, visible a través de la puerta de cristal de la sala de reuniones, enrojeciendo gradualmente, como un sol poniente, agitando las manos como un director de orquesta de perdedores. El cliente otra vez, seguramente. Siempre el cliente, esa era una ley de la naturaleza. Pablo. Igor le vio, como habría visto a una presa. Hay que ayudar al cliente. Ahora mismo. 2 horas de trabajo. 2 horas en el despacho del cliente, un anciano de unos 60 años que se quejaba de la velocidad de Internet, aunque la causa era su propio router, que estaba en una esquina, cubierto de polvo. Pablo explicaba, mostraba en la pantalla, reconectaba cables, complicaba la explicación con términos especiales, no para ayudar, sino para demostrar competencia. Mecánicamente.
Las manos se movían, la boca hablaba, pero la cabeza estaba en otro sitio. Pablo terminó. El hambre apremiaba. Cerca estaba la cafetería Encuentro, había visto su letrero cientos de veces, pasando por delante, pero nunca había entrado, y había una extraña coincidencia en que precisamente hoy entrara. La cafetería no estaba del todo vacía, pero tampoco llena. 3 mesas ocupadas. Olor a café, vivo, caliente y a algo frito. Pablo miraba a su alrededor, buscando un sitio junto a la ventana para mirar a la calle, para apartar la vista. Y se detuvo. En la esquina, de espaldas a la entrada, estaba sentada Natalia. Su pelo estaba peinado de otra manera, no como de costumbre, cuando se lo recogía en un moño a toda prisa. La raya estaba al otro lado, el pelo caía de otra manera, y este cambio, este pequeño detalle, era tan ajeno que Pablo apenas la reconoció. Junto a ella estaba sentado un hombre. Alto, chaqueta de cuero, cara con rasgos correctos, cierta seguridad que emanaba de él como calor. Él decía algo, y Natalia le escuchaba, sin apartar la vista, le miraba como Pablo hacía tiempo que no veía. Atentamente. Hambrientamente. Como si sus palabras fueran la última agua en el desierto. Entonces el hombre le puso la mano sobre la de ella, lentamente, sin prisas, con seguridad. Pablo se quedó paralizado. El cuerpo dejó de obedecer, como un coche apagado. El hombre lenta, ceremoniosamente, levantó su mano hacia su boca y le besó los dedos. El mundo se dio la vuelta. Todos sus matices cambiaron. Pablo se dirigió hacia la salida, sin pensar, sin tomar decisiones, solo se movía, como un robot al que le han dado una orden. Un camarero pasaba con una bandeja, haciendo equilibrio. Pablo no le vio, solo vio la espalda de Natalia, su cuello, su pelo, la raya al otro lado. El hombro de Pablo golpeó al camarero en el pecho con fuerza, incontrolablemente. Este perdió el equilibrio, su cuerpo se desplomó. Tazas. Un sonido metálico, fuerte, agudo, como un grito. La vajilla volaba hacia abajo, estrellándose contra el suelo a cámara lenta. El agua se derramaba. El camarero gritaba algo ininteligible, maldecía. Un silencio líquido. La cafetería se quedó helada. Todos miraban, al camarero, a la vajilla, luego a Pablo. Natalia se giró lentamente, como a cámara lenta. Su rostro palidecía gradualmente, primero las mejillas, luego la frente, después los labios se volvían exangües, como si alguien hubiera cerrado una llave. Sus ojos se encontraron con los de él, y allí estaba todo el horror, toda la vergüenza, toda la mentira de ese día. Se levantó, el movimiento brusco como un disparo. El tipo le puso la mano en el hombro, la detuvo, la hizo sentarse lentamente. Ella se sentó despacio, obediente, como en trance. Pablo no la mira a ella, mira a través de ella, a través de todo, a través de las paredes. Sale a la calle, se apoya de espaldas contra la pared de ladrillo del edificio. Respira por la boca. La adrenalina después del atasco no era nada, un teatro infantil en comparación con esto. Era una adrenalina que no se iba. Se ve como el tipo se inclina hacia ella, le dice algo, algo tranquilo, tranquilizador. Natalia está sentada inmóvil, mirando a la mesa, mirando el anillo en su dedo, mirando la bata médica en el respaldo de la silla. No levanta la vista. Pablo se fue sin mirar atrás. Sus piernas seguían su propio camino. Llegó a casa a las 8 de la tarde, una hora en la que aún se podía justificar el retraso con el trabajo. Masa estaba sentada a la mesa, el cuaderno de matemáticas abierto delante de ella, el lápiz en la mano suspendido sobre el ejercicio. Artyom estaba construyendo algo con cubos en el suelo, emitiendo sonidos que hacían los niños cuando eran felices. Natalia estaba en la cocina preparando la cena. Se veía su espalda, sus movimientos eran habituales, mecánicos. Cuando se giró hacia él, sonrió, la sonrisa duró 2 segundos, luego cayó como una máscara que habían olvidado sujetar. Pablo la besó en la mejilla. Formalmente. No en los labios. En la mejilla. Sentía su piel, su olor, que se mezclaba con el olor de otro hombre, aunque era imposible. Pero lo sentía. Pablo se sentó. Papá. Ayúdame con el problema. Masa levantó el lápiz, lo distrajo del abismo. Pablo miró los números en el cuaderno. No tenían sentido, eran solo signos negros sobre blanco. Explicaba algo, pero él mismo no oía lo que decía,
su voz sonaba desde lejos, como una onda de radio de otra dimensión. Comieron en silencio. El tintineo de los tenedores. El tintineo de las tazas. Sonidos que llenaban el vacío. Pablo preguntó: ¿qué tal en el trabajo? Natalia, con el tenedor en la mano. Bien. La operación ha sido complicada. La palabra, operación, quedó suspendida en el aire, se convirtió en una mentira. Pablo. ¿Y dónde has comido? ¿Con una amiga? La mano de Natalia se detuvo en el tenedor, se detuvo no gradualmente, sino de inmediato, como si su vida hubiera dejado de latir. Sus ojos se levantaron lentamente, se encontraron con los de él. Ella lo sabía. Siempre supo que él lo descubriría. No era cuestión de cuándo. Era cuestión de cuán pronto. Estuve en la cafetería, dijo Pablo, y su voz sonaba extraña, como si hablara otra persona. En la hora de la comida. Y te vi allí. Natalia dejó el tenedor. Lentamente. Miró a Masa, a ella le parecía que era una cena normal. Luego a Pablo. Luego hacia abajo, al plato, donde había patatas cocidas y un trozo de pescado que ahora no tenían importancia. Pablo se levantó. Su silla se echó hacia atrás, sonó fuerte en el silencio. Se fue al dormitorio. La puerta se cerró no fuerte, no dio un portazo, pero definitivamente, el sonido se quedó grabado. En la mesa quedó un anillo de oro. Natalia se lo quitó lentamente, cuando todos estaban ocupados, cuando nadie miraba, y lo puso donde se podía ver. Junto a la comida que ya no comía. Un símbolo que no necesitaba explicación. El anillo yacía allí, como una confesión, como una rendición, como un final. La semana pasó en silencio, como una enfermedad que afectaba a todos, pero a cada uno a su manera. Pablo dormía en el sofá del salón, su abrigo estaba en el respaldo, no porque se olvidara de guardarlo, sino porque era un símbolo que no necesitaba explicación. La tela colgaba allí, pesada como una sentencia. Por la mañana se despertaba en el momento en que Natalia se iba silenciosamente al trabajo, oía sus pasos en el pasillo, el cierre de la puerta principal, el sonido explosivo de la llave en la cerradura. Por la noche llegaba cuando ella ya estaba preparando la cena, cuando la cocina humeaba, cuando volver era demasiado tarde para explicaciones. Solo hablaban de los niños, de que Masa había sacado un 4 en matemáticas, de que Artyom necesitaba zapatos nuevos, del horario del médico. Las palabras eran seguras cuando se trataba de terceros. Masa se dio cuenta antes. Los niños veían no las palabras, sino la entonación, no las acciones, sino las pausas entre ellas. Veían lo que los adultos pensaban que ocultaban. Mamá, ¿por qué papá no duerme contigo? Natalia respondió mecánicamente, su voz vacía como una lata. A papá le duele la espalda. En el sofá está más cómodo. Masa no hizo más preguntas. Simplemente dibujó 2 casas en la escuela en la clase de dibujo, una negra, completamente cubierta con un lápiz negro, una gris, a medias. La profesora preguntó qué era eso, y Masa respondió: 2 casas. Es solo eso. Pero no era solo eso. Artyom, el más pequeño, simplemente seguía a Pablo por el piso como una sombra, al salón, cuando Pablo iba al salón, a la cocina, cuando abría la nevera. Pablo lo abrazaba, lo sentaba en sus rodillas, lo apretaba contra su pecho, pero la emoción no llegaba a sus manos. El abrazo era un acto, aprendido por el cuerpo, pero el alma estaba ausente. Artyom lo sentía y se callaba, los niños se callaban cuando los adultos estaban rotos. El martes Pablo pasó por delante de la cafetería Encuentro. No planeaba pasar por allí, pero el camino lo llevó allí solo. A través de la ventana los veía claramente, como un cuadro en un marco. Natalia y un tipo alto con una chaqueta de cuero estaban sentados en la esquina. Él le mostraba algo en el teléfono, inclinándose cerca, y la luz de la pantalla jugaba en su rostro. Ella se reía. El miércoles Pablo encontró una razón para pasar por allí de nuevo. Estaban sentados en la misma mesa, como si fuera su lugar, su territorio. Esta vez el tipo le apretaba la mano contra la mesa, decía algo serio, intenso, sus labios se movían lentamente, y Natalia escuchaba, asentía, 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 como si se aferrara a cada palabra. Pablo aparcó más lejos y miró. Miró hasta que Natalia se levantó, recogió su chaqueta y salió de la cafetería. El tipo se quedó sentado, terminando su café. Pablo abrió la cuenta de Natalia en la red social. Sabía la contraseña,
la fecha de nacimiento de Masa. Revisó todos los mensajes personales, todos los diálogos, todos los correos privados. Nada. Ni un solo mensaje de ese Maxim, ni una sola insinuación. Esto le desconcertó más que si se hubieran estado escribiendo abiertamente. El viernes era el cumpleaños de Nicolás. Pablo fue solo. Natalia dijo que estaba cansada, lo dijo por la noche, después de cenar, cuando los niños estaban en la cama, y se acostó a las 9 de la noche, inusualmente pronto, inusualmente de repente. Pablo no discutió. Discutir requeriría una energía que se le había agotado hacía una semana. El grupo se reunió en el piso de Nicolás, unas 15 o 20 personas. Compañeros de trabajo, compañeros de clase, gente de diferentes épocas de la vida de Pablo. El piso era ruidoso. Pablo estaba de pie junto a la ventana con una botella de cerveza, no porque le gustara la cerveza, sino porque tener algo en la mano le ayudaba. No hablaba con nadie. La gente se acercaba, él asentía, y se iban. Sergio se acercó por detrás, silenciosamente, como un ladrón. Oye, ¿dónde está Natalia? Siempre veníais juntos. Pablo no se giró. En casa. Una sola palabra fue suficiente para que Sergio entendiera que las preguntas eran inapropiadas. Pero Sergio vaciló, dudó, como una persona que trae malas noticias y no sabe cómo darlas. Por cierto, Tatiana ha visto que Natalia come a menudo, con un tipo. Maxim, creo. Varias veces a la semana. Pablo se giró lentamente. Hacia Sergio. Hacia su rostro pálido, hacia su expresión incómoda, hacia su intento de ser útil, pero pareciendo un traidor. ¿Qué has dicho? La voz de Pablo era baja, y eso era peor que un grito. Sergio retrocedió, literalmente dio un paso atrás. Bueno, Tatiana los ha visto. Están juntos en una cafetería. Pensé que tal vez era un compañero o, tal vez un médico, tal vez algo profesional. Pablo puso la botella en la estantería junto a la ventana. Los movimientos eran precisos, fríos, cada gesto calculado. Las manos no temblaban, y eso era peor que si temblaran. ¿Cómo se llama? Joder, ¿cómo se llama él? Cuéntame todo lo que sepas. Sergio habló rápido, como si tuviera prisa por deshacerse de la información. Maxim Sokolov. Tatiana dice que su mujer trabajaba en un hospital, creo. Como técnico. O enfermera. No me acuerdo bien. Pero los ha visto, varias veces. Parecían, cercanos. La palabra cercanos quedó suspendida en el aire, como una maldición. Pablo se acercó a Nicolás. Estaba de pie junto a la cocina, hablando con alguien sobre el trabajo, sobre los informes trimestrales, sobre la aburrida vida adulta. Pablo le cogió del codo, no bruscamente, sino con decisión. Nicolás. Sal al balcón. En el balcón, en la oscuridad, en el frío de la noche de otoño, Pablo preguntó. ¿Lo sabías? Nicolás no le miró. Miraba hacia abajo, a la calle, a los coches aparcados abajo. Pablo. ¿Lo sabías? La voz de Pablo era como ácido. Nicolás bajó aún más la mirada. Tatiana lo dijo. Hace unas semanas. Pero no estábamos seguros de que fuera serio. Queríamos esperar a que lo resolvieras tú mismo, o tal vez era un error, tal vez una mala interpretación. Pablo interrumpió, con voz firme. Todos. Todos lo sabíais, excepto yo. Y yo soy el único imbécil. Volvió a la habitación. Todos miraban, no directamente, sino con visión periférica. Víctor, el abogado. Un viejo amigo, estaba diciendo algo, pero se detuvo cuando apareció Pablo. Tatiana, la enfermera, la mujer de Nicolás, miraba al suelo como miran las personas que han cometido una traición, pensando que estaban salvando a alguien. Pablo cogió su chaqueta del respaldo de la silla. Me voy. Nicolás lo intentó. Pablo, espera, explica, escucha. Pero la puerta ya se había cerrado de golpe, y el eco de ese golpe fue más fuerte que cualquier palabra. En la calle, Pablo condujo a casa lentamente, como en un funeral. Se detuvo en un bar que había visto muchas veces, pero en el que nunca había entrado. Pidió un whisky, doble. Luego otro. Luego una cerveza. El tiempo se volvió fluido, como la miel, como su conciencia. El camarero no hizo preguntas, no miró. La gente de alrededor bebía en silencio.
A las 2 de la mañana, Pablo estaba en casa. Llegó en taxi. Natalia no dormía. Estaba sentada en el salón con una taza de té, completamente vestida, como si le estuviera esperando o se estuviera preparando para huir. Su rostro estaba pálido, demacrado, como el rostro de una persona que ha estado esperando una sentencia y por fin ha llegado. Pablo se dejó caer en el sofá, no se sentó, sino que se dejó caer. Todos lo sabían. Todos. Todos mis amigos. Nicolás, Tatiana, Víctor, todos. Tatiana os ha visto. Todos lo sabían. Qué idiota he sido al pensar que todo pasaría. Natalia se estremeció, se levantó. Pablo, no es lo que piensas. Pablo gritó, y el grito era el sonido de una persona que se estaba desgarrando por dentro. ¿Quién es? ¿Ese Maxim? Dime. Cuéntamelo todo. Natalia lloró, no sollozando, sino en silencio, como si las lágrimas fluyeran en contra de su voluntad. Maxim Sokolov. Es un viejo conocido. Estudiamos juntos en la universidad. Hace mucho tiempo. Su mujer, Daria, está enferma. Tuvo una operación de columna. Necesita inyecciones. Caras, inyecciones en casa. Pablo escuchó, sin interrumpir, aunque cada palabra era como un golpe. Maxim tiene miedo a las inyecciones. Es una fobia. Un trauma infantil. No puede mirar la aguja. Me pidió que le ayudara. Dijo que Daria necesitaba una enfermera, y recordó que yo trabajo en un hospital. Acepté. Iba a su casa. Le ponía las inyecciones en casa. Maxim se reunía conmigo en la cafetería para contarme cómo estaba, los cambios, si había que cambiar la dosis. Pablo la miró durante mucho tiempo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una posibilidad. La posibilidad de que fuera verdad. La posibilidad de que fuera mentira. La posibilidad de que la verdad y la mentira se hubieran mezclado. Su voz era helada. ¿Y os reuníais en la cafetería? ¿Para eso? ¿Para hablar de las inyecciones? Natalia guardó silencio. El silencio fue una admisión. Lo has estado ocultando. Durante una semana. Tal vez más. ¿Por qué? Natalia. Porque sabía cómo se veía. Las reuniones en la cafetería, la discreción, el hecho de que no te lo conté enseguida. Y tenía miedo. Pablo se levantó y se fue al dormitorio. No lentamente, no rápido, simplemente se fue. Natalia se quedó sola en el salón con una taza de té frío que ya no bebió. El sábado por la mañana, Pablo se despertó con una decisión que se había formado en la noche, cuando estaba tumbado y no podía dormir. Natalia se fue con los niños temprano, escuela de música para Masa, clases de desarrollo para Artem. El piso estaba vacío, silenciosamente vacío. Abrió el portátil. Sus manos se movían mecánicamente, como si pertenecieran a otra persona. Encontró un grupo de pacientes de la región en una red social. 3000 personas. Gente que hablaba de médicos, hospitales, miedos. Creó un perfil falso en 2 minutos, nombre, foto de internet, una historia inventada. Como magia de falsificación. Escribió una publicación. ¿Sabéis en manos de quién ponéis vuestra salud? En el departamento del Hospital Regional número 3 trabajan personas de las que los pacientes se quejan. Incompetencia. Negligencia. Conflictos de intereses. Tened cuidado al elegir hospital. Comprobad quién os trata. La publicación estaba formulada con astucia, nada concreto, pero todo quedaba claro. La publicación era anónima. Pablo pulsó publicar. 3 minutos. Y los comentarios empezaron a aparecer. El primero. A mí me fue mal en ese hospital. El segundo. De acuerdo. El tercero. ¿Qué médico? Decide el nombre. Pablo no respondió. No necesitaba responder. La semilla estaba sembrada. Luego buscó el número de Máximo. Pablo apuntó el número en un trozo de papel. Lo puso sobre la mesa, al lado del teclado. Todas las decisiones estaban tomadas. No había vuelta atrás. Solo había una línea recta por delante, negra y directa, como un camino a ninguna parte. Pablo llamó el lunes por la mañana, cuando el sol apenas se asomaba por encima de los tejados. El número estaba delante de él.
Marcaba y borraba, hasta que comprendió que el temblor no era un error, sino una decisión que ya había tomado su cuerpo. La voz al otro lado del teléfono era joven, confusa, asustada. Sí. Pablo habló con voz monótona, como un autómata, como una máquina que escupe palabras sin la participación de la conciencia. Soy Pablo Moroso, el marido de Natalia. Necesitamos vernos. Hoy. O llamaré a tu mujer y le contaré lo de Natalia. Silencio durante 3 segundos durante los cuales aquel hombre comprendió lo que había ocurrido. Que el mundo había cambiado. Eso no es así. Nosotros no. Empezó Máximo, su voz se elevó, el pánico se notaba a través del teléfono. Nos vemos a mediodía. Dime la dirección, interrumpió Pablo, su voz era fría y cortante. Calle Mira, número 33, piso 45. Pero hablemos. Pablo colgó, sin esperar a que terminara la frase. El teléfono cayó en su mano, como un objeto muerto. En la pantalla del teléfono se mostraba la hora. Tenía 2 horas y 13 minutos. El piso de Máximo era modesto, en el 4º piso de un edificio construido en los 90. En la pared había una foto en un marco de madera, un hombre joven y una mujer rubia, ambos sonriendo en la playa, el mar detrás de ellos brillando como una promesa de felicidad. Una vida normal. Una vida ajena. El propio Máximo parecía un superviviente de una noche sin dormir o de una semana sin dormir. Pantalón de chándal, camiseta, barba de 2 días, pelo sin peinar. Las manos le temblaban al abrir la puerta. Temblaba como un criminal ante el tribunal. Pablo entró. El piso olía a café. Pablo se sentó en el sofá, sin esperar a que le invitaran. Máximo se quedó de pie, luego se sentó lentamente en un sillón enfrente, como un preso en un interrogatorio. Siéntate, dijo Pablo, aunque Máximo ya estaba sentado. Máximo se sentó aún más inmóvil. Cuéntame lo de Natalia. Todo. Desde el principio. Máximo estuvo contando 20 minutos. Sus palabras fluían como agua de una tubería rota. Sobre su mujer, Daria, que se cayó por las escaleras y se rompió la columna vertebral. Sobre las complicaciones postoperatorias, sobre la compresión del nervio, sobre lo que los médicos le dijeron, que necesitaba inyecciones diarias de vitaminas y analgésicos. Sobre que Daria tenía que ponérselas ella misma, pero no podía, bloqueo psicológico, dolor, miedo. Sobre su propia fobia, infantil, profunda, implacable. Contaba sobre él con 4 años y las inyecciones que le ponía el médico. Sobre el dolor. Sobre cómo perdió el conocimiento. Sobre que después, toda su vida, al ver una jeringuilla, su organismo simplemente se desconectaba. Perdía el conocimiento. Sobre que cuando Daria volvió a casa después de la operación y dijo que necesitaba inyecciones, él comprendió que no podría. Sobre que buscó a alguien que pudiera ayudar. Sobre que recordó que Natalia trabajaba en el hospital. Pablo escuchaba, sin interrumpir, aunque cada palabra era como una mordedura. Máximo continuó. Sobre el primer encuentro en la cafetería, que fue de negocios, puramente de negocios. Sobre que Natalia accedió a ayudar. Sobre las visitas diarias a su piso, venía, ponía la inyección, comprobaba el lugar de la inyección, observaba la reacción de Daria, aconsejaba qué hacer si surgían problemas. Sobre los encuentros en la cafetería, porque así era más cómodo, hablar sobre el estado de Daria en un ambiente tranquilo, y no en el piso. Sobre que él le pagaba, dinero por el servicio, nada más. Sobre que los encuentros continuaron durante 2 meses. Hasta que Daria se recuperó lo suficiente como para valerse por sí misma. Cada hecho coincidía. Cada detalle. Cada explicación era lógica, coherente, incuestionablemente cierta. Pablo escuchaba, y algo se rompía dentro de él. Algo se caía. Pero no permitió que eso se reflejara en su rostro. Cuando Máximo terminó, Pablo preguntó, su voz era afilada como un fragmento de cristal. Espera. Tú, un tío, ¿tienes miedo a las jeringuillas? Máximo bajó la mirada, como un niño que ha hecho algo malo. Sí. Fobia. Pierdo el conocimiento. Pablo empezó a reírse. La risa salió extraña, no del todo sana, entre la histeria y el llanto, entre la locura y la desesperación. Se reía y se reía, hasta que la respiración se hizo añicos, hasta que se detuvo, mirando fijamente a Máximo, como en un espejo de su propio absurdo.
Es ridículo, exhaló Pablo, cuando pudo hablar. Absolutamente ridículo. Tú, un tío adulto. Tienes miedo a las agujas. Pierdes el conocimiento. Y mi mujer estuvo viéndote durante 2 meses, porque tienes miedo a las jeringuillas. Porque eres un flojo. Y eso ha destrozado mi vida. Máximo guardó silencio. El silencio era el reconocimiento de su impotencia. Llama a tu mujer, dijo Pablo. Máximo llamó. Sus manos temblaban aún más. Daria llegó 40 minutos después, sin sospechar nada. Pablo vio cómo se asustaba al ver a un hombre desconocido en el piso de su marido. Sus ojos se movían entre Máximo y Pablo, buscando una explicación. Cuéntamelo de Natalia. Sobre cómo te ayudaba. Sobre todo. Daria se sentó y lo contó todo. Sobre la operación, que había sido seria, sobre la recuperación, que requería inyecciones diarias. Sobre que Pablo no podía ponérselas, algo que se sabía desde hacía tiempo, un hecho en su vida. Sobre cómo le había pedido ayuda a Natalia. Sobre que Natalia había aceptado. Sobre las visitas diarias, sobre cómo Natalia venía, ponía las inyecciones con maestría, sin dolor, comprobaba cómo iba la cicatrización, cómo progresaba la recuperación. Sobre las reuniones en la cafetería, porque era allí donde discutían el progreso, acordaban las dosis, intercambiaban experiencias. Sobre que Natalia no quería aceptar el dinero, pero Pablo lo dejaba sobre la mesa, porque no se podía abusar de sus servicios así como así. Sobre que hacía 3 semanas Daria había empezado a inyectarse ella misma y las reuniones habían cesado. Le estoy agradecida, dijo Daria, y su voz temblaba. Sin su ayuda, no me habría recuperado. Me salvó la vida. Igor se levantó sin decir nada. Entró en el cuarto de baño, cerró la puerta. Estuvo allí 20 minutos, con la frente pegada a los fríos azulejos, que eran lo único honesto en ese piso. Fríos, inertes, incapaces de mentir. Cuando salió, ya no tenía rostro. Solo una máscara. Una máscara que se había pegado a los huesos del cráneo. Max llamó a Natalia. Igor oyó cómo Max estaba en el pasillo, hablando por el teléfono. Ven aquí. Tu marido está aquí. Necesita saber toda la verdad. Natalia llegó a los 30 minutos. Entró, vio a Igor de pie junto a la nevera. Su rostro palidecía por grados, primero las mejillas perdían color, luego la frente, después los labios se volvían exangües. Lo entendió. Reconoció en sus ojos que él lo sabía. Algo. Igor estaba de pie, con la espalda pegada a la nevera, el frío metal presionaba su columna vertebral, lo mantenía en posición vertical, no le permitía caer. Cuéntame lo de las inyecciones, dijo. Natalia se sentó en el sofá lentamente, como una persona que pisa el hielo, sin saber si aguantará. Lloraba mientras contaba. Sobre Daria, a quien conocía del hospital. Sobre la operación, que no había ido del todo bien. Sobre que sabía que Pablo tenía una fobia y había accedido a ayudar. Sobre las reuniones en la cafetería, que le habían parecido inocentes hasta que se dio cuenta de cómo se veían desde fuera. Sobre que había guardado silencio al respecto porque temía su reacción. Sobre que quería contárselo, pero cada día lo posponía y el aplazamiento se había convertido en engaño. Sobre que había visto su cara en la cafetería, recuerda ese momento, recuerda cómo todo se derrumbó. Igor escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más vacío, como una ciudad sin gente. Lo sé, interrumpió. Ya me lo han contado. Sobre el miedo infantil a las jeringuillas. Sobre la operación de mi mujer. Sobre las reuniones en la cafetería. Sobre las inyecciones. Sobre todo. Natalia dejó de llorar. Levantó los ojos. Pensaba que me estabas engañando, Natalia. Te odiaba. Le odiaba a él. Odiaba a mis amigos por guardar silencio, por saberlo, por no decírselo a nadie, por permitirme vivir en la inmundicia. Me odiaba a mí mismo. Quería vengarme. Natalia se estremeció. Y lo hice, continuó Igor, y su voz era más fría que el hielo. Dejé mensajes en las redes sociales sobre el hospital. Escribí sobre la incompetencia de los médicos, sobre los conflictos de intereses. Incité a la gente a presentar quejas. Max dijo en voz apenas audible. ¿Qué? Igor no le miraba, miraba a través de él, a través de todo. Quería destruir su vida. Y lo hice.
Ya lo he hecho. La gente ya se está quejando. Ya se han presentado las quejas. Y ahora resulta que ella no tiene la culpa de nada. Que he perseguido a una persona inocente. Que yo, su marido, creí lo peor y actué en base a ello. Igor. Igor levantó la mano, sin hablar. El gesto fue suficiente. Fue al pasillo, cogió la chaqueta del respaldo de la silla. En el umbral, se detuvo. Miró a Natalia. Estaba sentada en el sofá con cara de muerta, de persona que ya ha fallecido, pero el cuerpo aún no lo sabe. Max estaba inmóvil. Daria le sujetaba la mano, como un ancla. Me voy, dijo Igor. Porque no puedo mirarte. La puerta se cerró tan silenciosamente que apenas se oyó. El tenue sonido de la puerta al cerrarse era más fuerte que cualquier grito, que cualquier explicación, que cualquier palabra. En la escalera, Igor caminaba lentamente. Cada paso pesaba 1 tonelada. Bajaba como quien desciende de la escena de un crimen. Se metió en el coche, pero no lo arrancó. Se quedó sentado en silencio durante 10 minutos. Estaba destrozado. No solo se había equivocado, sino que había sido un monstruo que casi destruye la vida de personas inocentes por una ridícula paranoia. Sacó el teléfono para llamar a Natalia. Para decirle que la esperaba en casa. Para decirle que era un idiota. Que le pedía perdón. El dedo se quedó suspendido sobre su nombre. Pero, ¿por qué había mentido? ¿Por qué no había dicho la verdad directamente? Tenía miedo de cómo se veía. ¿De verdad le tenía tanto miedo? No pulsó llamar. Abrió el navegador. Le temblaban las manos. Escribió. Max Sokolov. Nada. Daria Sokolova Hospital Regional. Encontró su página. Empezó a desplazarse. Aquí está ella con el uniforme del hospital. Aquí en la casa de campo. Y aquí. Una fotografía subida hacía 3 semanas. Daria. Max. Y Natalia. Los 3 juntos en una barbacoa. Abrazándose. Felices. Un pie de foto, escrito por Daria. Mis amores. Por fin juntos. Y entonces vio un comentario debajo de esa foto. De Natalia. Desde su perfil. Os adoro, chicos. Ha sido la mejor decisión. Igor miraba la pantalla. La historia de las inyecciones y la fobia era cierta. Pero no era toda la verdad. Era un cebo. Era una tapadera. Le contaron la verdad para que, una vez tranquilo, se marchara y los dejara en paz. Representaron esa farsa con arrepentimiento para que se sintiera un idiota culpable. No le habían humillado con una simple infidelidad. Le habían humillado con una partida magistralmente jugada. Apagó el teléfono. El frío que le recorrió la espalda fue absoluto. Ya no era celos. Era una fría resolución. El mecanismo se había puesto en marcha, y Pablo solo observaba cómo funcionaba, como un animal depredador mira a su presa, sabiendo ya que la victoria es inevitable. Él sabía a qué se enfrentaba. Sabía por qué lo hacía. La mentira sobre los pinchazos que escuchó de Natalia era solo la punta del iceberg. La siguió al día siguiente. Vio cómo entraba en el portal de Máximo. Esperó. Y entonces los vio en la ventana. A los 3. A Natalia, a Máximo y a la esposa, enferma, Daria. Estaban bebiendo vino y riendo. Y vio cómo Máximo besaba a Natalia y Daria la abrazaba por detrás. No era solo un engaño. Era. Durante la primera semana, escribió 3 publicaciones más en grupos de pacientes de la región. Las publicaciones eran cautelosas. Pero venenosas, un veneno que se disuelve lentamente. No eran acusaciones directas, solo insinuaciones sobre problemas con el servicio, sobre negligencia, sobre que algunos trabajadores de la salud utilizan el horario laboral para fines personales inmorales. Los comentarios aparecieron solos, como gusanos de una herida oculta. En la segunda semana, Pablo encontró a 3 pacientes. Les escribió mensajes privados, ¿se acuerdan de Natalia? ¿Y de su colega Daria, la técnica de laboratorio? ¿Les pareció extraño su comportamiento? Tal vez parecían distraídas, demasiado cercanas. La gente empezó a presentar quejas formales, simplemente porque alguien preguntó correctamente. En la tercera semana, Pablo llamó a Igor,
con voz triste. Escucha, no quiero discutir esto públicamente, pero tú lo has visto. Estuve en su casa. Los vi. A los tres. No era solo una infidelidad. Era algo sucio. Con él y su mujer. Juntos. Igor se lo contó a Víctor. La historia se extendió por toda la ciudad. Los rumores de que la enfermera Natalia estaba involucrada en algo inmoral, con toda una familia, crecieron hasta convertirse en un escándalo. En la cuarta semana, Pablo encontró los contactos de dos grandes clientes de la empresa de Máximo. Llamó al primero: soy un colega de Máximo Sokolo. No quiero entrometerme, pero tiene serios problemas de ética. Alguna historia personal turbia que ya está interfiriendo con el trabajo. El cliente exigió explicaciones. Pablo se las dio, no concretas, pero convincentes. Pablo llamó al segundo cliente haciéndose pasar por otra persona. 2 días después, ambos clientes exigían un cambio de gerente. A finales del segundo mes, Pablo ya no hacía nada. El mecanismo giraba solo. El jefe de medicina del hospital llamó a Natalia a su despacho. La trasladamos a la sala de procedimientos. Es una reubicación, pero en esta situación nos vemos obligados. Quejas de pacientes y rumores. Usted entiende. Necesitamos reducir la tensión. Es temporal. Estaba mintiendo. Ambos lo sabían. Natalia no discutió. El salario bajó. El puesto se volvió menos prestigioso. Entre sus compañeros, se convirtió en aquella de la que se hablaba en voz baja. Máximo perdió clientes en 2 semanas. La empresa llevó a cabo una optimización de la plantilla. Máximo entró en la lista de despidos. Daria pasó junto a sus compañeros en el hospital y oyó cómo la llamaban. No por su nombre. La esposa de aquel. Después de un mes en esa atmósfera, donde cada mirada era una condena, Daria presentó su dimisión. Nicolás se encontró con Pablo en la calle. Pasa, espera, necesito. Pablo lo miró. Una mirada fría y vacía. Pasó de largo. Nicolás se quedó de pie en la puerta de la cafetería. Lo entendió. 3 meses después, Pablo trabajaba en una nueva empresa de informática. El despacho era más alto, el salario más alto. El piso era nuevo, minimalista, frío como un congelador. No había nada colgado en las paredes. En el trabajo lo llamaban el tipo de hielo. Lo respetaban, pero no lo querían. Uno de los técnicos, un chico joven, preguntó durante un descanso. ¿Estás seguro de que todo está bien? Pablo respondió sin girar la cabeza. Sí. Todo está bien. Era verdad. El dolor se había convertido en un telón de fondo. El agente inmobiliario llamó a las 4 de la tarde. Pablo, el piso se ha vendido. Por el precio que pedía. Su exmujer se ha mudado. A otra ciudad. A 400 kilómetros de aquí. Con ellos. Con Máximo y Daria. Pablo. Gracias. Colgó el teléfono y miró la ciudad. Había ganado. Había logrado su objetivo. Se habían ido. Los niños habían desaparecido de su vista. Y dentro solo había vacío, un vacío frío y vacío, como el vacío del espacio. Natalia trabajaba en una clínica privada a 400 kilómetros de aquí. Habían alquilado una casa grande para los 3. Masa y Artem con ella. Masa va a una nueva escuela y se calla. Artem va a una nueva guardería y busca a su padre en cada hombre adulto. Pablo pagaba la manutención. Masa preguntaba por la noche. «Mamá, ¿va a venir papá?» Natalia guardaba silencio durante mucho tiempo, luego respondía. «No lo sé, cariño. Tal vez algún día». Por la noche, cuando ambos niños dormían. Natalia escribía. Escribía en un cuaderno, una carta que nunca enviaría. «Pablo, no te pido perdón. Pero debes saberlo. Tenías razón. Pero lo destruiste todo. Llegaste a cada uno de nosotros. Máximo está destrozado. Daria bebe. Nuestros hijos han perdido a su padre. ¿Y para qué? ¿Para demostrar una infidelidad? Si ya lo sabías. Me seguiste. Nos viste. A los 3. La historia de los pinchazos era verdad. Pero era la verdad tras la que era tan cómodo esconder otra. Al principio fue ayuda.
Luego amistad. Luego vi que Máximo no podía ayudar a Daria, y yo sí. Y luego. Era desesperación que compartíamos entre los tres. Tu eterno cansancio, su dolor. Simplemente nos encontramos. Era nuestro, y no queríamos que lo destruyeras. Y lo destruiste todo. He perdido mucho. El trabajo que amaba. La ciudad donde he vivido toda mi vida. El marido que elegí. La familia que estaba unida. Y ahora los niños se acuestan con preguntas que no puedo responder. Pero no estoy sola. Ellos están conmigo. Y eso es suficiente. Porque no depende de ti, no depende de la venganza, simplemente sucede. Tal vez algún día lo entiendas. Tal vez algún día te despiertes a las 3 de la mañana y te des cuenta de que no destruiste una mentira, sino una vida. La nuestra. Y la tuya. Pero yo ya no estaré cerca. Quemó la carta en el lavabo, observando cómo el fuego consumía las letras. Luego entró en el dormitorio. Masa dormía boca arriba, con un oso de peluche abrazado al pecho. Artem estaba tumbado de lado. En la misma habitación, en un colchón en el suelo, dormía Daria. Desde la cocina llegaba la voz baja de Máximo hablando por teléfono, estaba buscando un nuevo trabajo. Todos dormían inquietos, sus sueños eran pesados. Natalia se sentó en el borde de la cama. Los miraba en la oscuridad. Sus rostros estaban demacrados, sus sueños, rotos. La vida seguía. No porque fuese buena, sino porque la alternativa era imposible. Pero la huella permaneció. En todos. En Pablo, que resultó tener razón y se perdió a sí mismo. En los niños. En ellos tres, que lo perdieron todo, pero permanecieron juntos. Esa huella era invisible, pero existía, como una cicatriz, como un recuerdo, como un peso que llevas hasta que te acostumbras a no notarlo.